líderes del Partido Demócrata están haciendo lobby en el Congreso para que el presidente Luis Abinader detenga el muro. En las próximas horas, el presidente Luis Abinader viajará a Estados Unidos para reunirse con la vicepresidenta Kamala Harris. ¿Qué será lo que quiere el negro, como dicen por ahí? ¿Qué será lo que quiere Estados Unidos de la República Dominicana ante la situación actual que padece el vecino país Haití? Bueno, la respuesta la podría tener un invitado muy especial que tenemos en el día de hoy. Estará con nosotros el licenciado Inocencio García, experto en relaciones de Haití, con Haití. Precisamente ha sido ex embajador en esa nación y vamos a hablar con él en breve. Así que acompáñenos hasta el final de esta historia para que luego nos deje sus opiniones, sus comentarios y luego compartan el mismo reportaje. Mientras tanto, recuerden suscribirse, darle like y activar la campanita para que YouTube le avise cada vez que tengamos contenidos tan importantes como este en el aire. Mundo Dominicano TV ya pasó las 100,000 visitas, lo que nos convierte en uno de los más vistos en los últimos meses. En nombre de todo nuestro equipo y colaboradores, queremos darles las gracias por la lealtad y credibilidad que han depositado en nosotros. Les invitamos para que se suscriban a nuestro canal de YouTube, darles like, activar la campana y compartir nuestros videos. Así YouTube les avisará cuando tengamos nuevo contenido en el aire. Queremos convertirnos en el canal oficial de los dominicanos fuera del país y lo vamos a lograr con la compañía de todos ustedes. Amigas y amigos de Mundo Dominicano TV y Santo Domingo al Día, saludos desde nuestros estudios en Miami. Como dicen por ahí, zapatero a sus zapatos. Hoy vamos a regresar al tema haitiano por la convulsionada situación que está pasando este país, tal vez una de las peores en toda su historia. Contamos con la presencia del sociólogo Inocencio García en directo desde nuestro país, especialista precisamente en casos como los que están pasando en Haití. Buenas tardes, bienvenido a Mundo Dominicano desde Miami. Sociólogo, ¿cómo está? Muchas gracias por su invitación, realmente un honor y además de estar en un medio que trata desde Miami los temas dominicanos, ¿no? Así que muchas gracias. Claro que sí, la preocupación de nosotros es servirle a las dos naciones de alguna manera a que este matrimonio obligado que tenemos se lleve de buena manera. Dígame, sí. ¿Cuál es su punto de vista en torno a lo que está ocurriendo en Haití? La seguridad, señores, ¿la paz regresará a Haití ahora o después? Bueno, miren, hacer brevemente un poco de contexto, ¿no? De Haití, después de la dictadura de François y su hijo, Baby Doc, Jean-Claude Duvalier, que quedó como si fuese una dinastía, ¿no? El hijo tenía, Jean-Claude, 19 años cuando asumió en 1971 la dictadura de los Duvalier. Y luego entonces muchos intelectuales, políticos progresistas que estaban en el exilio, políticos que estaban en el mismo Haití, bueno, vieron una oportunidad para tratar de conjurar las largas dictaduras que a través de la historia Haití había tenido, había sufrido, ¿no? Como parte de su azarosa historia, ¿no? Y entonces, bueno, parte de la diáspora también participó en ese proceso y Haití adoptó la constitución vigente, la actual, del 29 de marzo de 1987. Y esa constitución establece un régimen semiparlamentario y semipresidencial. Entonces es un régimen político muy complejo, porque resulta que yo he dicho siempre que cuando uno estudia esa constitución, uno puede decir que en Haití funcionan y han funcionado a partir de esa constitución 3 gobiernos, inclusive 3 gobiernos que se dificultan la gobernabilidad. ¿Por qué 3 gobiernos? Porque resulta que el jefe del Estado
y el Senado de la República se ponen de acuerdo para elegir en una terna de 3 a el primer ministro, que es el que forma gobierno en Haití. O sea, Haití tiene un jefe de Estado, que es el presidente de la República, un primer ministro que es el jefe de la administración pública, y entonces un parlamento. Pero resulta que en esa arquitectura constitucional, en ese régimen, la actual constitución le atribuye un peso muy importante en el funcionamiento de ese régimen al Parlamento, es decir, a la Cámara de Senadores y a la Cámara de Diputados. Entonces, bueno, Haití, para entrar en su pregunta, Haití tiene ya, a partir de esa constitución, se pudiese decir que tiene 35 años de inestabilidad política. Es decir, Haití no ha podido hacer la transición democrática de aquella dictadura de François y Jean-Claude Duvalier a tener un sólido sistema democrático, y lo que ha tenido son 3 periodos, los 2 del presidente René Préval, en 1995-2001, y luego 2006-2011, y luego el del presidente Michel Martelly, el músico, de 2011 al 2016. Y entonces esos son los únicos 3 gobiernos que han podido terminar de manera completa su periodo constitucional. Después en Haití, en esos 35 años, no ha podido un gobierno terminar un periodo constitucional de manera completa, porque ha habido golpe de Estado, en fin, ha habido inestabilidad completa. Entonces, para podernos explicar la situación actual, hay que hacer referencia a esos antecedentes, porque si no, no se entiende el por qué Haití se encuentra en una situación tan extrema que, usted lo dijo de otra manera, esta crisis es inédita. Haití no había pasado por una crisis tan profunda, porque esta es una crisis estructural. Y la primera expresión de esa crisis estructural es que el Estado haitiano colapsó. Es decir, en Haití no hay Estado. No hay Estado porque no está funcionando el Parlamento, está cerrado. No está funcionando el sector justicia, porque la Corte de Casación, que tiene un importante error también en el funcionamiento del sector justicia, está cerrada, faltan jueces, y resulta que el gobierno que preside el primer ministro Ariel Henry es un gobierno de facto, no es un gobierno de jure, porque no está amparado constitucionalmente, ¿no? Entonces, además de eso, es decir, al colapsar completamente el Estado, estamos hablando de una situación también donde viene la consecuencia de esa inestabilidad. Y es que en Haití hay 200 pandillas fuertemente armadas. Y de esas 200 pandillas, 95 están en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Y más del 60%, ya no dicho por organismos internacionales, sino por las mismas autoridades policiales que ya lo han admitido, las pandillas tienen el control de más del 60% del territorio. Lo que implica que no hay Estado, ¿no? Señor. O sea, no hay Estado. Entonces, es una crisis societal, es decir, una crisis total, completa, porque si tú no tienes Estado, ¿cuáles son las 2 características fundamentales de un Estado? Bueno, el Estado, para solo mencionar 2, hay otras condiciones. El Estado se define por tener asiento en un territorio, pero resulta que ya no hay Estado. Pero a la vez, ese Estado, que no existe, debe tener el control de la población que habita en ese territorio. Entonces no están dadas ninguna de las dos condiciones. Lo que hay ya es una nación sin Estado, aunque estén funcionando algunas instituciones de manera formal, pero cuando tú tienes
Bueno, y una característica del Estado es que ese Estado tenga capacidad coercitiva, ¿no? Y resulta que la capacidad coercitiva la tienen las pandillas. Al grado, déjenme decirle que antes de ayer ocurrió un evento estremecedor para la conciencia humana, y fue el asesinato y luego la quema de los cuerpos de 2 periodistas. Mangú Café y Restaurant. Mangú Café restaurante es restaurante de familia donde usted puede sentirse a venir a comer en familia, con la familia. En el 2004 llegamos a Miami. Desde entonces, cada día nuestros clientes están más y más complacidos con los platos, el servicio y las atenciones que solo encuentran en Mangú Café y Restaurant. Todo tipo de carnes, mariscos y pescados, preparados por José Encarnación, un reconocido chef de fama internacional que siempre se preocupa porque usted sienta las ganas de regresar. Mangú con todo lo que usted prefiera, mofongos con lo que más le guste y lo que no puede faltar, los quipes, empanadas de yuca y pastelitos que de solo pensarlo se nos hace la boca agua. Mangú Café y Restaurant, 2007 West de la 62 calle en Hialeah. Teléfono 305-698-2858. Santo Domingo al día. Precisamente basado en esa situación es que hemos tomado la decisión de llamar a un experto como usted y para preguntarle si retornará alguna vez. ¿Hay esperanza en Haití de que la paz regrese después de esos 35 años que usted ha señalado de inestabilidad? Y como digo, Haití es prácticamente, si es nación, ni tiene control ni rumbo y nadie sabe cuándo va a terminar precisamente esa situación que desgarra no solo a esa nación, sino a toda Latinoamérica, porque ya todos sabemos que Naciones Unidas, la OEA, Estados Unidos, el mismo Brasil, Colombia, han tratado de ayudar de alguna manera a resolver esa situación y han tenido que irse sin penas ni gloria. Sí, bueno, es una situación realmente muy grave, porque yo le dije al embajador que descanse en paz, el embajador Silvio Erasme Peña. Quizá usted llegó a Canola, el embajador Silvio Erasme Peña, que fue un periodista de mucha relevancia, fue embajador, y yo estuve en la embajada en el tiempo en que él fue embajador, en 98-2000, yo estuve en la embajada dominicana en Haití, esos 2 años. O sea, yo viví en Haití 2 años. Ya a los 3 meses de yo haber llegado, me puse a estudiar ese país, y bueno, a los 3 meses llegué a una conclusión y le dije al embajador Silvio Erasme Peña, mire, usted va a pensar que es una exageración porque es muy corto tiempo de estadía que yo tengo acá, pero a la conclusión que he llegado, que Haití no tiene fuerzas propias para él salir solo de su situación. Entonces hemos dicho, y ya son los hechos los que lo están comprobando en estos últimos 35 años, que los haitianos tienen que dejarse ayudar, ¿no? Entonces resulta que como Haití es un miembro fundador de Naciones Unidas y la Carta de Naciones Unidas precisamente respeta la soberanía de los miembros de su organización, es un Estado independiente, pero resulta que le decimos desde República Dominicana que Haití debe dejarse ayudar, porque resulta que no hay un país, yo creo, por lo menos en esta parte del hemisferio, donde sea más difícil que los actores políticos se pongan de acuerdo. Nosotros en la República Dominicana hemos tenido en términos históricos nuestras crisis. Le menciono una, la crisis de 1994, pero resulta que el profesor Bosch, el doctor Joaquín Balaguer y el doctor Peña Gómez se pusieron de acuerdo. Y entonces evitaron que el país cayera en una crisis profunda. Bueno, pues eso en Haití es prácticamente imposible, ¿no? Este primer ministro, que es un primer ministro de facto,
Bueno, pues hay un acuerdo del 11 de septiembre del año pasado que se llama el Acuerdo del Hotel Montana, y es un gran acuerdo donde inclusive centenares de organizaciones de la sociedad civil, partidos políticos de oposición, se reunieron en el Hotel Montana y elaboraron una hoja de ruta para salir de la crisis, pero resulta que el primer ministro Ariel Henry da la callada por respuesta, mientras la familia haitiana se desangra con, para julio de este año ya iban 234 asesinatos de personas inocentes, ¿no? Más de 50,000 personas que han abandonado sus hogares. Y resulta que el espacio territorial efectivo que domina el gobierno del presidente Ariel Henry, del primer ministro Ariel Henry, es un área territorial muy limitada en Puerto Príncipe, porque la mayoría de la fuerza militar la tiene en control parte de esas 95 pandillas de las 200 que hay en el territorio nacional, pandillas que están de manera lamentable fuertemente armadas con armas de guerra, ¿no? Entonces hemos dicho que a pesar de la resolución del Consejo de Seguridad para prolongar por un año la Oficina Integrada de Coordinación para Haití, la BINUD, por sus siglas en francés, solo lo adoptó ahora en el mes de julio, el Consejo de Seguridad, de prolongar la presencia de esa Oficina de Coordinación de Naciones Unidas hasta julio del 2023, pero resulta que esas decisiones son decisiones muy limitadas, porque estamos hablando de alrededor de 44, 45 asesores policiales que no te van a resolver el problema del desarme de las pandillas. Inocencio, entonces, hablando de las pandillas y esa acusación que se le hace al ex canciller de que es parte de ellas, bueno, el país que más sufre las consecuencias de la inestabilidad en Haití por naturaleza es nuestra República Dominicana, y su presidente ahora mismo se encamina hacia Estados Unidos para verse con las autoridades de este país. ¿Logrará Luis Abinader apaciguar la situación, buscarle algún tipo de solución a esto que es eterno en el país vecino? Bueno, he leído unas informaciones, inclusive de un director de periódico de acá, en Twitter, donde él señala que líderes del Partido Demócrata están haciendo lobby en el Congreso para que el presidente Luis Abinader detenga el muro o la valla perimetral inteligente. Y la sensación que tengo, porque no tengo información, y la duda que tengo es si esa reunión con la vicepresidenta Kamala Harris, ¿no?, que está encargada de los temas migratorios en la agenda del presidente Biden, sea para que nosotros seamos flexibles en materia de refugios y de temas humanitarios, cosa que desde ya hay que decirlo, que la República Dominicana, yo soy el secretario de Relaciones Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo, y hay que decirlo, la República Dominicana no puede ceder ante las decisiones con respecto al muro que se han adoptado, pero además porque ya yo he dicho en reiteradas ocasiones que no es una migración normal de la migración tradicional por efectos económicos y sociales, sino que es una mudanza
que se está dando desde Haití hacia la República Dominicana. Y uno espera que el presidente Luis Abinader, si hay una sugerencia en contrario a a aplicar la ley nuestra, ¿no? Uno espera que el presidente Luis Abinader no ceda ante una sugerencia o un pedido de flexibilidad, porque entonces sería nosotros entrar ya, estamos hablando, mi distinguido amigo, que el año pasado, o lo que va de este año, según el director de la Dirección Nacional de Salud, que lleva el tema de los hospitales en el sistema, dio la cifra de que un 33% de los partos en la República Dominicana fueron de parturientas haitianas. Pero resulta, sí, por otro lado, que madres y padres dominicanos están protestando porque los cupos lo están ocupando niños y adolescentes haitianos, de origen haitianos o haitianos, y resulta que para los dominicanos no está viendo cupo. Y resulta que ahora el Ministerio de Educación, para darle solución a eso, aparte de la improvisación lamentablemente de este gobierno en todo, ahora va a alquilar, va a gastar un dinero grande para alquilar locales para poder alojar a la cantidad de niños y niñas y jóvenes que no han entrado y no van a poder entrar al sistema educativo nacional. Es decir, la República Dominicana ya no resiste porque no es, repito, un proceso migratorio de lo que hemos conocido en términos históricos tradicional, cuando hay una asimetría, ¿no?, de desarrollo entre un país y otro. No, no se trata de eso. Se trata es de que hay 200 pandillas y hay una especie de fuga, ¿no?, y de mudanza, no solo ya de personas pobres, sino que también lamentable de empresarios y comerciantes que se están mudando a la República Dominicana. Y resulta que ni le conviene a Haití, ni nos conviene a nosotros, porque resulta que si la élite haitiana, comerciantes, empresarios, industriales, se mudan a la República Dominicana, o una buena parte de ellos se muda a la República Dominicana, entonces, ¿a quiénes le va a cobrar impuestos el gobierno? ¿Cómo ese gobierno que está en crisis, esa sociedad que está en crisis, entonces va a de manera definitiva a desfondarse, donde no va a poder dar ninguno de los servicios que en este momento inclusive no lo está dando, porque precisamente por eso la avalancha, la mudanza de familias enteras hacia la República Dominicana? Entonces nosotros tenemos el impacto para la República Dominicana es extraordinario, porque además hay que ver esto en perspectiva. ¿En qué sentido? Que una población sin documentos, una población que está ocupando la mayoría de los puestos, de los puestos en los sectores construcción, turismo y sector agrícola, bueno, lo que uno proyecta es que pueda haber una gran crisis, ¿no?, producto precisamente de la insostenibilidad, porque la economía dominicana no tiene la capacidad ni espacial en términos geográficos, ni tampoco en términos institucionales para nosotros asumir a 10 o 11.3 millones, como señalan los organismos internacionales, que viven en Haití, más las necesidades de nuestra población. Entonces, bueno, al país lo único que le resta es, yo lo he dicho en otras ocasiones, es primero unirse,
ver esto como un tema de Estado. Segundo, no hay otra salida que no sea la aplicación rigurosa de la Constitución y las leyes dominicanas, y que la República Dominicana no acepte presiones de actores de la comunidad internacional, de la sociedad internacional. ¿Por qué? Porque efectivamente yo fui embajador encargado de la División de Relaciones con Haití y yo recibía, en mi calidad de embajador encargado de ese tema en la Cancillería, recibía efectivamente presiones, ¿no?, con respecto al tema inmigratorio de los ciudadanos haitianos hacia la República Dominicana. Bueno, con el licenciado Inocencio García, sociólogo, experto en relaciones haitianas, la situación esta que está padeciendo el vecino, podríamos durar horas y horas. Yo sé que esta no va a ser la primera conversación con él para que nos traiga precisamente toda esa experiencia que él tiene, porque yo creo que es una luz, como dicen por ahí, que nos ilumina a nosotros los que vivimos fuera del país y nos ubica más o menos por donde anda la situación. Agradecemos sobremanera sus minutos y lo invitamos para que próximamente esté con nosotros, licenciado. Cómo no, con mucho gusto. Siempre estaremos a su disposición. Cómo no. Bueno, ya lo saben mis amigas y amigos, por qué hay que estar siempre con Mundo Dominicano TV, para estar al día, precisamente, aunque no vivimos en el país, de esa situación prácticamente sin final que tiene el vecino país. Gracias a ustedes, por favor, si les gusta pues el reportaje, compártanlo, muy importante, déjennos sus comentarios y sobre todo suscríbanse a nuestro canal, activen la campanita para que YouTube le avise cada vez que tengamos nuevo contenido en el aire. Mientras tanto, pásenla bien y hasta la próxima si Dios quiere, hermanos todos latinoamericanos. Santo Domingo al día. Saludos hermanos dominicanos, donde quiera que te encuentre, tú tienes una responsabilidad con tu pueblo, con la República Dominicana. Dile no al doctor Leonel Fernández, dile no a la Fuerza del Pueblo, que es lo mismo que el PLD, los mismos dirigentes, los mismos actores dentro de la corrupción, disfrazado para seguir destruyendo a la República Dominicana. Por eso es que hoy la República Dominicana se encuentra en esa gran descomposición social, ese crecimiento de la pobreza y de la extrema pobreza, tanta criminalidad. El doctor Leonel Fernández ha sido el corrupto número 1, junto a Danilo Medina, Margarita Cedeño. Dentro del mismo PLDismo, son los mismos actores hoy que la Fuerza del Pueblo. Dile no al doctor Leonel Fernández. Felipe Báez, presidente del Movimiento Dominicano Internacional. Cuando más grande y fuerte te creas, pon la humildad tu cetro. La humildad nunca despierta codicias ni maledicencias y engrandece aún al más grande. El mar, siendo tan grande, se sitúa más bajo que los ríos, y de esa manera humilde todos los ríos vienen con sus aguas frescas a endulzar el mar. Por grande que sea, sitúate más bajo y crecerás.